Todos los días, en alguna parte, en alguna casa, en alguna comunidad, mujeres y niñas son violentadas, abusadas y asesinadas por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué sucede esto? Y más importante aún, ¿cómo podemos prevenirlo? Esto es Generación, un espacio informativo y de análisis para identificar y combatir la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres. Una producción del Poder Judicial de Costa Rica con la colaboración del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica. Generación. Bienvenidas y bienvenidos al podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, una unidad de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial de Costa Rica. Reciban un saludo desde el Colegio de Periodistas y Profesionales de la Comunicación, órgano al que le damos muchas gracias por su hospitalidad y por el apoyo técnico que siempre nos brindan. Yo soy Dixie Mendoza Chávez, soy la encargada del Observatorio de Violencia de Género, soy abogada y soy periodista y le agradecemos a todas las personas que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, de Facebook, Instagram y Spotify por escucharnos. Una pareja que durante muchos años vivió en unión de hecho se quiere separar. No hay disputa entre ambas personas, quiere hacerlo de una manera expedita. Un padre o una madre, obligado u obligada a pagar una pensión alimentaria, pero no puede hacerlo. Está a punto de que lo apremien por no pagar, pero desearía que le permitan buscar trabajo o bien trabajar durante el día y permanecer en la cárcel durante 8 horas en la noche, es decir, tener un apremio corporal nocturno. Y una persona adulta mayor está siendo agredida por un vecino o vecina y está necesitada urgentemente de una medida de protección, pero no es un familiar ni tampoco viven en el mismo lugar. Por lo tanto, no se le puede aplicar la ley de violencia doméstica. El primero es un tema de matrimonio o unión de hecho. El segundo, un tema de pensiones alimentarias. Y el tercero es de protección a una persona en condición de vulnerabilidad. Estos 3 temas, en apariencia sin ninguna relación a primera vista, muy pronto serán parte de los cambios a los que abogados y abogadas, jueces y juezas, pero sobre todo ustedes, personas usuarias, tendrán que familiarizarse con la entrada en vigencia de un grupo de normas contenidas en el Código Procesal de Familia. Fue publicado en la Gaceta el 23 de octubre del año 2019. Se tenía prevista su entrada en vigencia el 1 de octubre del 2022. Y son tanto los preparativos que se tienen que hacer, que la Asamblea Legislativa aprobó un aplazamiento solicitado por la Corte Plena para que se aplique a partir del 1 de octubre del año 2024. A partir de entonces, sí o sí, pensamos, el país verá la implementación de unos cambios que vendrán a revolucionar, se espera que para bien, la forma de resolver y finiquitar las disputas y los temas familiares. Mencionamos 3 ejemplos puntuales, pero al tratarse de la vigencia de un nuevo Código Procesal de Familia, podrán imaginarse que los cambios son muchísimos, que son imposibles de ser abordados todos en un espacio y por supuesto nunca va a ser nuestra intención hacerlo, no podríamos aunque quisiéramos. Hoy apenas íbamos a comenzar a explorar el impacto del nuevo Código Procesal de Familia en la tramitación de algunos asuntos de género. Ese es el título que le hemos puesto al programa que tenemos hoy. Para ello, contamos con la colaboración de don Cristian Martínez Hernández. Él es gestor de la Comisión de la Jurisdicción de Familia y juez de familia.
Vamos a ver un poquito más sobre Cristian para ver qué entendemos de él y con qué propiedad nos va a hablar. Cristian es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en Derecho Familiar, es magíster en Violencia Social y Familiar, es juez de familia, como les decía, propietario en el Juzgado de Violencia Doméstica de Cartago. Tiene 20 años de experiencia laboral en el Poder Judicial. Actualmente, como les decía, es también juez, gestor de las materias de familia, de pensiones alimentarias, de violencia doméstica, niñez y adolescencia. O sea, sabe de lo que está hablando. Bienvenido, don Cristian. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doña Dixie. Pues yo soy el que estoy muy contento de estar esta tarde aquí con usted. No, gracias. Bueno, vamos a ver. Entremos de una vez en materia. Pero eso sí, por favor, don Cristian, yo sé que estamos hablando de un nuevo código y que es procesal, pero a ver, de la manera más sencilla, ¿podría explicarnos por qué todas las personas tenemos que saber que pronto va a entrar en vigencia este nuevo código? ¿Cuáles son, en otras palabras, a rasgos generales, esas bondades o esos beneficios que podemos esperar cuando hablamos de un código, es un grupo de normas, en este caso de 354 nuevas normas? Sí. Bueno, Dixie, creo que lo primero que uno tiene que aclarar que un código procesal como lo que viene a representar es como el vehículo para poder resolver un proceso familiar. En nuestra materia tenemos dos códigos. El código de familia, que es donde están las normas que me dan los derechos que le asisten a un padre, a una madre, a una persona menor de edad, a una persona adulta mayor, o a todas aquellas personas que integramos una familia. Y otra es el mecanismo por el cual yo consigo los derechos que me da el código de familia. Ese mecanismo es este Código Procesal de Familia. Es un código muy novedoso porque trae una serie de figuras para resolver el conflicto familiar de una manera rápida, de una manera amistosa, y donde principalmente las personas que somos las partes del conflicto familiar somos quienes vamos a participar de la audiencia y de la decisión que deba de tomar la persona juzgadora al final de esa audiencia. Esto es un tema muy importante. Este código procesal, este vehículo que me da la ley, lo que me va a permitir es que al final de la audiencia de pruebas, la autoridad judicial me pueda decir cómo se resuelve el proceso. Días después, la ley establece un plazo, días después me va a llegar el documento por escrito al lugar que yo haya señalado para notificaciones. Pero sí, al final de la audiencia yo voy a saber cómo la autoridad judicial me resolvió el proceso de mi interés, relacionado con mi relación de pareja, con mis hijos, con el tema de alimentos. Entonces, es un tema muy novedoso y va a mejorar definitivamente desde nuestra perspectiva de la administración de justicia y la solución de los conflictos de las familias. Entonces, si le entiendo bien, porque yo sé que va a tener muchos principios y mucha forma de aplicar, para lo que nos puede quedar aquí, una cosa es que va a ser mucho más rápido, pero sobre todo que ya se acabaron aquellos casos en los que a veces las personas van a ese tipo de audiencias y van a resolver, dicen lo que tenían que decir, se escucha al otro y esto, y luego se van para la casa y a veces en la casa le preguntan, ¿y cómo le fue? Y la gente no sabe si ganó o si perdió o qué es lo que sigue después. Por lo que usted acaba de explicar, cuando esas personas salgan de esas audiencias que son orales, que ese es, me imagino, otro principio, ¿verdad? El que súper implantado en materia de familia, cuando esa persona salga de ahí, ya va a saber. Después le explicarán por qué ganó, por qué perdió, por qué tiene que hacer esto o lo otro. Pero de que sale con una resolución y que se la vayan a explicar, va a salir. Así es. Así es. Esa resolución me va a decir cómo se resolvió el proceso. Ya el juez me va a mandar después por escrito, ya sea a mi abogado, si yo tengo un abogado, o yo puedo, o si yo señalé un lugar para notificaciones, un medio, o yo voy al juzgado por la copia de la sentencia, todo el proceso que llegó a esa decisión. Pero yo sí al final de esa audiencia voy a saber cómo se resolvió mi proceso. Excelente.
otra pregunta que sigue siendo general. Usted ya la comenzó como a darnos algunas ideas, pero yo quisiera como abordarlo un poquito más, sin que sea esto una lista exhaustiva, ¿verdad? Porque sabemos que son muchas normas, muchos procesos, muchos cambios. ¿Usted podría tal vez enumerarnos cuáles son esos procedimientos, los más importantes quizás? Porque por ahí escuché, preparándome para a este programa, por ahí escuché que habían 32 procesos, que alguien había hecho un listado ahí de que habían 32 procesos en diferentes leyes y que ahora todos pues se van a resolver, o a ese vehículo, como le llama usted, ¿verdad? Van a estar ahí integrados en ese código procesal de familia, perdón. Entonces, a ver si nos da esa lista de cuáles son todos esos procedimientos, o por lo menos los más importantes. Sí. Actualmente los procesos en materia familiar se resuelven con un código que es del año de 1989, el Código Procesal Civil, que está pensado para resolver procesos de naturaleza civil, es decir, procesos vinculados a contratos, procesos dinerarios, y realmente eso no está relacionado con el tema familiar. Entonces, y existen, además, este código lo que hace es que viene y unifica en una única norma, es decir, una única norma es una única ley, me viene a uniformar dónde van a estar todos los procedimientos que se van a aplicar en materia familiar. Actualmente, los procesos en familia, algunos los tomo del Código de la Niñez y de la Adolescencia, otros los tomo de la Ley de Pensiones Alimentarias, otros los tomo de la Ley contra la Violencia Doméstica, otros los he tomado porque en el Código de Familia, que es donde está el derecho que a mí me asiste, he puesto un procedimiento para los temas de filiación, o sea, para los temas de determinar la paternidad de una persona menor de edad o la maternidad. Y entonces lo que venimos a hacer es agrupar en 5 grandes líneas o 5 grandes procesos o 5 vehículos que van a ir sobre esa carretera, sobre esas 5 carreteras para resolver cada uno de los temas. Vamos a pasar a un proceso resolutivo familiar, que es un proceso el más amplio, un proceso donde vamos a tener 2 audiencias. Vamos a tener algunos resolutivos especiales, principalmente para un tema muy importante como el tema alimentario, que es un tema que a todas las personas nos afecta. Y tiene algunas excepciones, y le voy a contar cuál es quizá la más importante. La ley contra la violencia doméstica es una ley que no cambia. Digamos, ese vehículo se mantiene tal y como está, solo que ahora se refuerza, además, con un proceso de protección cautelar. Okay. Eso me permite abordar una de las preguntas que yo traía por acá, y que era efectivamente que estamos familiarizados relativamente con todo lo que se llaman cómo se solicitan las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, y yo le quería consultar que si esos procesos cambiaban, ¿verdad? Y si también iban a abarcar a otras poblaciones. Pues no, los procesos de violencia se mantienen tal y como están ahorita. Es muy importante porque la ley contra la violencia doméstica protege la vida, la dignidad y la integridad de las personas víctimas de violencia doméstica. Y ahora viene a añadir un procedimiento que se va a llamar protección cautelar. Entonces, todos los despachos que ven violencia doméstica van a ser juzgados de violencia doméstica y de protección cautelar. ¿Qué significa eso? Que en este proceso de protección cautelar yo voy a proteger 2 grupos poblacionales muy importantes: las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Y lo más importante ahí es que no requiero que haya un vínculo de parentesco con la persona a la que yo vengo a denunciar. Yo, adulto mayor, yo, persona con discapacidad, puedo ir a ese juzgado de violencia doméstica a presentar este proceso para que se protejan y defiendan mis derechos, aun cuando la persona que denuncio no sea familiar mío y donde no exista relación de ningún tipo.
Sí, ese era uno de los ejemplos que hablábamos al inicio, ¿verdad? De este vecino o adulta mayor, perdón, que estaba siendo violentado por un vecino o una vecina y que en este momento no se podría llevar a estos procesos. Entiendo por ahí también leí que entonces ya ahora los juzgados ya no se van a llamar juzgados de violencia doméstica, ¿verdad? Sino que ahora van a cambiar un poquito por ahí. Sí. Ajá. Sí, van a seguir siendo, digamos, van a mantener el nombre y le vamos a sumar, y va a ser un juzgado de violencia doméstica y protección cautelar. Ok. Y en los mismos que están ahorita, o sea, están ubicados en los mismos lugares. Espacio físico, ya sea en edificios, donde están edificios de la Corte, o en muchos pueblos de este país, en muchos cantones, tenemos juzgados contravencionales que atienden temas de violencia doméstica. Ese mismo juzgado contravencional también va a ser un juzgado de protección cautelar. Yo, adulto mayor, yo, persona con discapacidad, puedo ir en defensa de mis derechos a denunciar a cualquier persona. Aquí no es un tema ya de parentesco, sino cuando yo siento que mis derechos han sido vulnerados. Yo digo casi que estos despachos vamos a convertirnos como en una pequeña sala constitucional. Es el espacio más cercano que yo como persona usuaria voy a tener para ir a denunciar a la persona que me está violentando. Entonces van a ser como mini amparos. Van a ser como si fuera un mini amparo. Es un proceso sumario de protección. ¿Ves? Por eso es que le decía que estos temas hay que estar atentos porque los cambios que se vienen no son minúsculos. Bueno, ese era un tema. ¿Se acuerda que comenzamos con 3 casos al inicio? Ya resolvimos uno. Vamos con el otro. ¿Cuáles son los principales cambios en materia de matrimonio, de divorcios y en el régimen de paternidad, en la forma en que este vehículo nos va a resolver estos asuntos? A ver, cuéntenos. Claro, ahorita uno se puede casar de varias maneras. Me puedo casar, si soy una persona católica, con un sacerdote católico. La ley le da la posibilidad a ese sacerdote católico de que después inscriba ese matrimonio. Me puedo casar con un notario, o puedo ir a casarme a un juzgado de familia. Ahora lo que me dice la ley es que los matrimonios también los puedo ir a hacer a las oficinas del registro civil. Y de repente puede que nos sirva más porque en el registro civil no tiene un costo. En el registro civil puedo ir y el trámite del registro, aparte de los temas de certificaciones de nacimiento, de matrimonio y todos esos, el proceso va a ser más rápido. Y el registro civil además tiene oficinas por todo el país. Y a veces, digamos, si yo vivo en Bribri, por poner un ejemplo, y yo me quiero casar, tengo que ir en este momento, si me quiero casar por medio del Poder Judicial, tengo que ir al centro de Limón, al juzgado de familia de Limón. Ahorita lo voy a poder hacer en la oficina local que tiene el registro civil ahí mismo en Bribri. Entonces, eso es una ventaja para uno si uno quisiera casarse. ¿Y los divorcios? Los divorcios, pues, depende. En los divorcios donde no tenemos bienes, donde no tenemos hijos en común, pues yo lo puedo hacer ante un notario. Y donde podríamos tener hijos en común, pero ya son mayores de edad, en ese caso. Si son menores de edad, no, porque el juez o la jueza tiene que verificar una serie de requisitos asociados a la persona menor de edad. Pero nos podemos divorciar sin ningún problema directamente ante el notario. Y él hace el registro, él lo manda al registro público. ¿Y en el régimen de paternidad hay algún cambio también? En el régimen de paternidad, bueno, quizá uno puede presentar procesos actualmente en los juzgados de familia para que se declare la paternidad de una persona. Pero este código viene y nos dice, cuando yo, papá, quiero reconocer a un hijo, tengo que presentar un proceso judicial. Ahora no, ahora puedo ir directamente a la oficina del registro civil a hacer el proceso de reconocimiento de esa persona menor de edad. Definitivamente otra área donde hay cambios mayúsculos. Vamos a el tercer ejemplo. Uh-huh. ¿Cómo van a cambiar? Y ahí sí es cierto, creo que nos vamos a detener un poquito más. ¿Cómo van a cambiar todos los trámites de pensiones alimentarias
en relación con lo que tenemos actualmente, porque ahí hay del trámite y de los apremios y todo esto va a cambiar, a ver si nos ayuda un poquito. Claro. Actualmente cuando uno no tiene un abogado, busca asistencia letrada en la defensa pública que tiene el Poder Judicial, tiene un apartado específicamente en la materia familiar y en materia de pensiones alimentarias que ha ido creciendo dichosamente para abarcar prácticamente todos los despachos de pensiones alimentarias del país. Por medio de la defensa yo voy a poder plantear igual la demanda que como existe ahorita. Ahorita se hace una demanda por escrito, a futuro también va a ser una demanda por escrito, con la diferencia de que el juez en la primera resolución que va a hacer va a fijar la cuota alimentaria, lo que ahorita vemos como una fijación provisional. Esa resolución va a ser lo que llamamos una sentencia anticipada. ¿Qué significa eso? Que yo mando a notificar a la persona, al papá de mi hijo o de mis hijos, para que pague la pensión. Si la persona es notificada, ya esa resolución inicial, esa fijación de esa cuota alimentaria ya queda como sentencia definitiva. ¿Cuál es la diferencia ahorita? Yo, juez, ahorita fijo un monto y mando a notificar al papá de los chicos. Y ese papá se puede venir a decir estoy en contra por el monto que se fijó, se hace una audiencia y el juez tiene que dictar la sentencia por escrito. ¿O no aparece? O no aparece y no lo puedo notificar. Actualmente. Sí. ¿Y el cambio? El cambio, como le decía, yo juez en esa primera resolución ya fijo el monto. Y si yo notifico al señor, digamos, llamémoslo Pedro, y si yo notifico a don Pedro y no contesta, ya ese monto inicial se convirtió en la sentencia definitiva. No tengo que esperar que el juez me señale para una audiencia de pruebas y después me tenga que dictar una sentencia. Y no es provisional tampoco. No, ya la provisional no existe. Lo que ahorita yo considero o sé que es la fijación provisional puede ser la sentencia definitiva de una vez si este señor, don Pedro, no se opuso o la oposición no es fundada. Porque el juez debe valorar, bueno, don Pedro se está oponiendo por oponerse. Porque aquí yo tengo un proceso administrativo en el registro civil donde dice, don Pedro es el papá de este chico, de estos chicos, o es la pareja, el esposo de esa señora, y pues le asiste el derecho a cobrar alimentos, o de esa persona menor de edad. Este código le da una participación muy importante a las menores de edad. Y si usted quiere, pues ahorita podemos hablar de los menores, pero el cambio en pensiones es muy fuerte porque podría ser que el proceso en 10 días tenga sentencia definitiva. Ahorita en 10 días tiene una fijación provisional, pero vamos a tener un cambio que si don Pedro no se opone, ya ahí tengo la sentencia definitiva. O sea, hay que estar muy alerta. Por todos lados. Y cuando se opone, ¿hay algún cambio en las pruebas que se van a valorar? ¿Cómo se va a valorar? Sí. En los tiempos, en términos de que esa sentencia se impuso ya el segundo mes, ya queda la que era. Sí, el código establece un plazo muy corto para hacer la audiencia de pruebas. Podría haber alguna excepción cuando yo, mamá o papá que represento a una persona menor de edad y estoy pidiendo la pensión y quiero alguna prueba documental, quiero mandar a traer algún documento fuera del país, en algunos casos pasa, puede ser a Nicaragua, porque aquí tenemos muchas personas nicaragüenses que viven en el país y necesitan algún documento de allá y eso podría atrasar un poco el proceso. Pero el trámite es impresionantemente rápido. Por ahí también vi, antes de que avancemos a otra parte que tiene que ver con la participación, por ahí vi también el asunto de los aumentos automáticos y ese otro tipo de cosas. ¿Cómo es que va a funcionar eso también? Sí, los aumentos automáticos, actualmente tengo que hacer un ejercicio, digamos, manual. Y entonces el aumento automático se fija de acuerdo al aumento de salario que recibe la persona obligada a pagar alimentos. La gran mayoría de las personas obligadas a pagar alimentos somos papás, somos los hombres.
El sistema ya lo que me da ahora la posibilidad de que es que lo haga desde el principio, lo deje fijado desde el principio, las fechas que corresponde el aumento automático para cada proceso. Ok. Todo esto se fijó y todo ya se estableció la cuota y ya tiene que pagar, pero hay gente que no paga. Sí. Y la respuesta ha sido, y se mantiene en Costa Rica porque no hay cambio en ese sentido, de que quien no paga se le puede apremiar. Exacto. ¿Cuáles son los cambios en las reglas de estos apremios? Claro, trae un cambio muy importante, varios cambios muy importantes. Si yo, persona obligada a pagar pensión alimentaria, no la pago, generalmente la madre, que es la que está a cargo del menor, o a veces alguna abuela, puede venir a firmarme el apremio. Y si me detienen, voy 6 meses a la cárcel. La única manera de que yo pueda salir antes es que pague. El código viene y me hace un cambio y me dice, ahora vamos a hacer diferente esto. Usted va a ir la primera vez a la cárcel por 2 meses. Si usted vuelve a incumplir, la segunda vez usted va a ir a la cárcel por 4 meses. Y si vuelvo a incumplir, ahora iría por los 6 meses originales que tiene la ley actual. Realmente la finalidad de un proceso alimentario es que yo, persona obligada a pagar, hombre o mujer a pagar alimentos, pague los alimentos, no ir a la cárcel. Pero ahora el código ya no me dice voy a ir de entrada estos 6 meses, sino que me da un apremio gradual. 2 meses la primera vez, 4 meses o 6 meses. Este es un tema muy novedoso que no dudo que la Sala Constitucional lo va a matizar. Okay. También por ahí hablamos al inicio de un apremio nocturno o diurno. A ver si nos explica también esto. Sí, ahí en el proyecto original de este Código Procesal de Familia no traía ese apremio nocturno. Y entonces en la Asamblea lo incluyen y es una figura novedosa con la posibilidad de que yo, papá o yo, mamá, obligado o obligada a pagar pensión, le diga al juez, déjeme ir a dormir a la cárcel para en el día poder salir a buscar trabajo. El único inconveniente que yo le veo a esta norma, que es novedosa, es que existe una única cárcel en el país para las personas que debemos pensión y no la pagamos, que está en la reforma en el caso de los hombres. Y en el caso de las mujeres también existe una única cárcel que está en Desamparados, aquí en San José. Y entonces, si yo vivo en un lugar alejado y tengo que venir a dormir al centro penitenciario, se me dificulta. Entonces, la implementación va a ser difícil. Muy difícil porque es más perjudicial la implementación para las mujeres que deben alimentos que para los hombres. ¿Por qué? Porque el Estado tiene cárceles en San Carlos, en Limón, en Pocosí, Guapiles, en Pérez Celedón, en Cartago, en Heredia, en Punta Arenas, en Guanacaste, cárceles para hombres. Entonces, de repente podrían habilitar un espacio ahí. Pero para las mujeres que pagan pensión alimentaria y que pueden ser detenidas por apremio corporal, existe una única cárcel en Desamparados. Y sí habría un perjuicio para esa mujer porque ella sí se debe de desplazar desde cualquier parte del país a dormir a ese lugar. Bueno, este es un desafío que queda ahí planteado también para el Estado. Bueno, ya terminando en las preguntas, por lo menos las que traía yo aquí, que tenían que ver un poco directamente con el género, pero que, como les decía al inicio, esto da para muchísimo más. Ya usted nos habló de la ampliación y la protección a esas otras poblaciones, la población adulta mayor y la población de las personas con alguna discapacidad, pero también tengo entendido que hay algunos cambios en las personas físicas o institucionales, diría yo, que pueden participar en los procesos. Tal vez si usted nos puede hacer así un resumen como también y así escueto como lo ha venido haciendo hasta ahora, muy llano, ¿cuáles son las innovaciones en esta área? Sí,
Este código le da una intervención que nosotros decimos orgánica y lo que debo entender es la posibilidad de que instituciones del Estado que representan algunos grupos poblacionales concretos puedan ser partícipes directos del proceso defendiendo los intereses de esas personas. Entonces aquí estamos hablando del patronato. El patronato puede actuar directamente para ayudarle a ese padre o a esa madre, digamos si fuera un proceso alimentario o un proceso familiar, a enfrentar el proceso, no como mi abogado, sino a ayudar en la pretensión que yo tengo, de decir, sí, efectivamente, usted tiene el derecho a vivir con ese hijo, o que ese hijo ya no viva con usted y se traslada a vivir con el otro padre. Dentro de esta legitimación orgánica o esta intervención que reciben instituciones del Estado, el INAMU puede intervenir directamente para coadyuvar en los distintos procesos de familia. Puede ayudar en los procesos de violencia doméstica contra mujeres, puede ayudar en los procesos alimentarios y en los procesos familiares en general. Y también pues está el CONAPAN, que es el ente el órgano rector que tiene el país para las personas adultas mayores y el código me dice puede intervenir directamente en favor de los intereses de una persona adulta mayor. ONGs también. ¿Alguna ONG? La ley no lo establece expresamente, Okay. pero la interpretación evolutiva de los derechos humanos me dice que sí. Okay. Los derechos humanos siempre son progresivos y existen organizaciones en este país consolidadas de muchos años que defienden los derechos de muchas personas y pueden intervenir directamente. También por ahí puede intervenir el CONAPDIS, que es el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. En este país nosotros creemos que la discapacidad es solo cuando uso muletas o ando en silla de ruedas, y aquí hay múltiples tipos de discapacidad, no solo físicos, sino mentales, sino también sensoriales, que vivimos en nuestras familias. Y ellos en estos procesos de protección cautelar que voy a ver en los juzgados que ven violencia doméstica, me pueden ayudar, no como mi abogado también, ¿verdad? O como mi abogada, sino para ayudar a impulsar ese proceso y que la decisión del juez o de la jueza sea cercana a mi realidad y a las necesidades que yo tengo como persona, en este caso con discapacidad. Bueno, es claro que la nueva normativa viene a revolucionar esta materia, o por lo menos la forma en que se procesan todos estos tipos. Va a tocar la esencia de cómo las familias costarricenses estábamos acostumbrados a resolver nuestras disputas, nuestros temas, las cosas que están de personas muy allegadas a nuestra. Durante este rato, pues apenas si pasamos una mirada muy rápida por tres, porque realmente nos concentramos en tres temas, ¿verdad? De los muchos que están incluidos en este nuevo código. Pero es importantísimo que desde aquí nos unamos filas, ¿verdad? En la preparación a la población nacional, a la población costarricense, para implementar, como usted lo decía al inicio, uno de los cambios más importantes en los últimos 40 años en la forma de acceder a la justicia. Don Cristian, muchas gracias por su participación en este podcast. Por la información tan valiosa que nos ha proporcionado. De una vez le digo que en el 2024 yo espero que sea un visitante asiduo a estos podcasts, porque nos van a quedar muchos temas ya cuando en la práctica comencemos a verlos. También muchas gracias a las personas que nos escuchan, a los que siguen nuestros podcasts, al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación Colectiva de Costa Rica. A todos, muchas gracias. Don Cristian. Sí, muchas gracias, doña Dixie, por la invitación, por este espacio, y aprovecho para invitar a las personas a que busquen el Código Procesal de Familia. Podemos entrar a Google, ahí puedo buscarlo, Código Procesal de Familia o Ley 9747, para que leamos y nos enteremos de qué trata. Muchas gracias. Hasta pronto.
Esto fue Generación, un podcast del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, oficina adscrita a la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial de Costa Rica.